Hoy vamos a abordar un problema que lleva atormentando a mi generación durante más de 25 años. Hoy en Physicalex descubriremos si la maldita tabla podía soportar el peso de Jack. Pero antes, dale like, suscríbete y prepárate porque vamos allá. Todos hemos visto la película. Bueno, y si no la has visto, ves a verla, porque es una película que tiene más de 25 años y voy a estar haciendo spoilers del final de la película desde ya, ¿vale? Así que la pregunta del millón es, cuando están en la tabla, ¿Jack se podría haber subido a la tabla, sí o no? Bueno, es evidente que sí. Es decir, se han hecho 1000 estudios y si miras, cabía hasta jugando a las cartas. La pregunta que nos tenemos que contestar no es si Jack puede subirse o no puede subirse a la tabla, sino ¿puede esa tabla soportar el peso de Jack y Rose sin hundirse? Eso es otra cosa. Y para contestar a eso tendremos que calcular primero cuál es el área de la tabla. Si observamos esa tabla irregular, podríamos dividirla en dos partes. La primera parte podríamos hacer una aproximación a un cuadrado en el que está colocada Rose estirada. Aproximadamente la actriz Kate Winslet mide 1,70 m, le sobra un trozo por los lados, podríamos decir que mide 2 metros de largo por 0,6 metros de ancho. Eso es, para la parte cuadrangular, un área de 1,2 metros cuadrados. Pero luego tiene esa parte triangular que podríamos aproximar a un lado de aproximadamente 1,70 m y 30 centímetros, pues haciendo el área del triángulo, base por altura partido 2, nos sale un área de 0,25 metros cuadrados. Si combinamos las dos, tenemos que la tabla tiene un área total de 1,45 metros cuadrados. Esto es importante, porque ahora es cuando empiezan los cálculos. Como he dicho, nuestro objetivo no es ver si Jack cabe en la tabla. Por supuesto que cabe en la tabla. Nuestro objetivo es entender si esta tabla puede soportar el peso de ambos. ¿Y cómo se sabe esto? Pues mediante el principio de Arquímedes, que dice que cualquier objeto introducido en un líquido, o introducido entero o a medias, sufre un empuje por parte del líquido igual a la masa del líquido desalojado. Es decir, que básicamente cuando tú metes algo en el agua, puede pasar tres cosas. La primera es que el peso sea mayor que la fuerza de empuje, con lo cual, glu, 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 no nos interesa. La segunda es que el peso sea igual al empuje, con lo cual se consigue un equilibrio. Y la tercera es que el peso sea menor que el empuje, con lo cual el objeto flota del todo. Por lo tanto, si descartamos esto, que significaría que se hunde la tabla, lo que nosotros necesitamos saber es cuál es el área mínima de la tabla de madera para que se mantenga en equilibrio. Es decir, ¿cuál es el área mínima? El punto en que el peso es igual al empuje. Por lo tanto, al borrar, nuestra condición de salida tiene que ser que el empuje del líquido es igual al peso. Perfecto. El empuje hemos dicho que es una fuerza. Por lo tanto, la fuerza es igual a masa por gravedad. Y el peso también es una fuerza. Masa por gravedad. Pues ya estamos. No es broma. No vamos a estar. Ni de coña hemos empezado. Vamos a calcular. El empuje es igual, dice, al peso del agua desalojada. Si asumimos que no hay olas, asumimos que los dos están sequitos y asumimos que lo único que se mete dentro del agua es la tablita, este volumen, esta tabla de madera, equivaldrá a una masa de agua desalojada. Es decir, esto equivale a la masa de agua desalojada. Es decir, esto es la masa del agua. Bien, ¿cómo calculamos esta masa de agua desalojada? Pues mediante la densidad. Yo sé que la densidad es masa partido volumen, por lo tanto la masa la puedo expresar como densidad por volumen. ¿Tiene lógica? Por lo tanto,
la densidad del agua por el volumen de la tabla, en este caso, por la gravedad, esto sería igual a la fuerza de empuje. Perfecto. Por otro lado tenemos el peso del objeto, que viene a ser básicamente el peso combinado de los dos amores, de Jack y de Rose, que pesan aproximadamente unos 130 kilos, 70 DiCaprio, 60 Kate Winslet, más, esta sería la masa de los dos, más la propia masa de la tabla, bueno, que también pesa, la masa de la tabla, ¿no? Estas dos masas multiplicada por la gravedad. Esto sería básicamente el peso que ha de vencer el empuje. Bien, lo primero ya, me encanta esto, tacho y tacho gravedades. ¡Hala! Al carajo. Por lo tanto, me queda la cosa ya más manejable. Bien, tenemos un volumen aquí. Tenemos un volumen. Este volumen de agua equivale al volumen de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el volumen de la tabla, podemos calcularlo. El volumen de la tabla no es más el volumen que tendría que tener la tabla para salvarlos. Sería básicamente, hemos dicho que esto es una puerta, ¿de acuerdo? Asumimos una puerta cuadrada para simplificar cálculos, lado por área, ¿no? Es decir, lado por lado por lado, estos dos lados, lado por lado, estos dos serían un área, y esto que sería el decímetro sería el otro lado. Por lo tanto, podemos decir que el volumen de la tabla es el área de la tabla por un lado, área por lado. Por lo tanto, la densidad del agua por área por el lado, que es este lado de un decímetro, 0,1 metros, es igual a la masa de ellos, este paréntesis ya no hace falta ponerlo, está multiplicando la G, ya la tenemos, más la masa de la tabla. Y la masa de la tabla, volvemos a lo mismo, la masa de la tabla la podemos expresar en función de la densidad, masa de la tabla, volumen de la tabla. ¿Sí? Por lo tanto, la masa de la tabla es igual a la densidad de la madera, en este caso, la tabla está hecha de madera, por el volumen de la tabla de madera. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Por lo tanto, esta masa la puedo expresar como la densidad de la madera más el volumen, además no, por el volumen de la tabla. Y este volumen de la tabla hemos dicho que lo puedo expresar como A por L. Pues seguimos por A por L. Precioso, precioso. Y fíjate tú que tengo AL en los dos lados, por lo tanto, voy a borrar esto que no lo quiero, por lo tanto, podemos despejar M y dejarla, fíjate, densidad del agua por A por L, menos este término que pasaría al otro lado, restando densidad de la madera por A por L. Sí. Y este AL y este AL, fíjate tú que podemos hacer factor común, es decir, A por L, densidad del agua, menos densidad de la madera. Esto es igual a la masa. ¡Precioso! Precioso. Ya va tomando forma, porque yo lo que quiero es saber el área de la madera. ¿De acuerdo? Recuerda que hemos hecho el cálculo antes y hemos visto que el área real de la tabla era de 1,45 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la película es, oye, cuando yo despeje esta A de aquí, si esta A que estoy calculando, esta área, es más grande que 1,45, pues significa que Jack y Rose se salvan. Pero como sea, más pequeña que 1,45, a Campistraus, ¿de acuerdo? Es decir, si esto es más grande, significa que necesitan una tabla mayor para salvarse, ¿de acuerdo? Es decir, que la real no los aguanta, esa es la idea. Y si este valor es más pequeño, pues significa que con esto es suficiente, ¿sí? Pues vamos a despejarlo. Voy a borrar esto, esto también, y voy a sacar desde aquí. El área es igual a la masa partido L
densidad del agua menos densidad de la materia. Y fíjate que ya tengo todos los valores. Fíjate que ya tengo todos los valores. Por lo tanto, el área es igual a 130, que son los kilos, por 0,1, por la diferencia, 1025 menos 600, que sería la densidad, la diferencia de densidades. Y haciendo este calculín precioso, esto pues sería 130 partido 42,5. 130 partido 42,5 pues son más o menos 3 metros cuadrados. O sea, que el área necesaria para salvarse es de 3 metros cuadrados, que es más que el 1,5 metros aproximadamente del que disponen. Por lo tanto, es cierto, Jack cabe en la tabla, pero si se llega a meter en la tabla, glu, 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 adiós que te vas. Vale, y seguro que alguno se está preguntando, pues que hubiesen compartido un rato uno, un rato otro. Ya, pero es que si hacen eso, entramos en el terreno de la hipotermia, que es realmente el problema de todo esto. Y hubiesen ganado los dos muertos. Pero si quieres saber sobre hipotermia y sobre pérdida de calor, te lo dejo para otro vídeo. De momento, este es el final. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.